enseñamos como nos enseñaron. Solo los que reflexionan, ahora viene el punto fundamental, solo los que reflexionan sobre su práctica, solo los que reflexionan sobre sus haceres y sus quehaceres y los resultados de sus procesos son los que modifican su conducta, o los que modifican su práctica, para no hablar. Los libros de la patria son materiales de texto altamente informativos y que los maestros usaban. Si ustedes revisan los libros de la patria, parecen enciclopedias, pero ¿cuál era la realidad de los sujetos? La realidad de los sujetos era de que ellos recibieran una formación valoral y estructural en su casa, ¿sí? En la familia. Estamos hablando de 1950 a 1975. ¿Sí? Esos libros de la patria eran una situación altamente informativa. Pero esta información completaba el proceso formativo que los alumnos traían desde sus casas. ¿Sí? En ese tiempo solo trabajaba el 10%, el 15% de todas las mujeres. En ese proceso posrevolucionario, los padres formaban a los hijos, desarrollaban procesos de formación en los hijos. ¿Sí? Y en ese tiempo no teníamos ni televisión ni internet. Solo el 25% de la población en ese tiempo tenía televisión. ¿Sí? El 80% tenía radio. Entonces eso generaba procesos de imaginación como no tienen una idea. Si ustedes oyen el fútbol por radio, puedo apostar, y ojalá que me equivoque, que no le entienden. O sea que no tenemos la posibilidad de imaginarnos. Háganlo, si tienen la posibilidad, háganlo. Y si le entienden, qué bueno. La tecnología educativa se fue desarrollando más o menos desde el 70 hasta el 92, antes de la reforma. Todos los planes y programas tenían que ver con la situación de la tecnología educativa, que se basaba en procesos cognitivistas, de la cognición, se basaba en Brunner, se basaba principalmente en Ausubel. Ausubel no tanto, pero Brunner era su principal fuerte. Se utilizaba la taxonomía de Bloom y se supone que era la manera más eficiente de aprender, porque si se llevaban todas las actividades, se supone que se condicionaba o se acercaba a la modificación de conducta y se condicionaba al cerebro a seguir una estructura de pensamiento que nos permitiera resolver las situaciones. Pero ¿qué pasa? Ya para entonces yo como maestro me gradué en ese año. Yo me gradué como maestro en 1984, ¿sí? Y en 1984 apenas en 1983 oí a Piaget por primera vez en mi vida. Antes no había oído yo a Piaget. Y entonces, para ya el 84, cuando me gradué, ya eso de los estadios o estadios, como le quieran llamar, es algo que para mí era novedoso. Pero me lo daban como información, así como ustedes lo están revisando ahorita. ¿Sí? Y lo revisaba de los estadios, revisaba lo que era lo que se refiere a la psicogénesis, al papel del conflicto en el aprendizaje, y le preguntábamos al maestro y él decía, no, al que nos lo enseñaba, bueno, al que nos lo hacía leer, porque nadie nos lo enseñaba, todos lo hacíamos, lo teníamos que leer. Por cierto, compramos una antología de Piaget en la normal, compramos una antología, y la tengo todavía y me da mucha risa cada que la veo, porque ahí la tengo guardada. Me la aprendí de memoria, así como se la aprendieron mucha gente de nosotros. Pero cuando yo preguntaba qué significaba, o sea, ¿qué pasa entre un estadio y otro? O sea, ¿qué pasa entre lo concreto y lo abstracto? Y que si lo concreto, si yo tengo un proceso concreto de los números, era igual con las letras. ¿Y qué pasaba si
Y el conflicto cognitivo, por llamarlo de alguna manera, como es el conflicto cognitivo, ¿qué pasaba si yo tenía un conflicto cognitivo y el compañero no lo tenía? Yo aprendí y él no. O sea, las preguntas que se hace uno, lo que ve en el grupo, ¿no? Y en esa situación no había nadie que nos pudiera decir. Al menos en la escuela no hubo nadie que pudiera yo entender exactamente qué era lo que pasaba con el buen Piaget, a intervenir con los actores. Entonces se creó la Ley General de Educación, se crearon los procesos de evaluación de los maestros, se abrazó una teoría que, a diferencia de las otras, esta teoría era autoestructurante, lo que permitía su crecimiento organizado. Entonces, para 1993, la revolución educativa que genera el señor Jaime, que me oiga, don Carlos Salinas de Gortari, genera la revolución educativa que nos rige hasta ahorita. ¿Por qué? Porque antes había muchas leyes de educación, antes había muchos procesos, y él, o su grupo, o respondiendo a intereses de la política y la economía internacional, organiza el sistema educativo mexicano como está organizado en los principales países del mundo. Claro, la idea de él era que entráramos a la OCDE. Craso error, una liga muy grande para un país en desarrollo. Las cosas que tiene el programa de carrera magisterial es que puso a evaluar a los maestros. Los maestros por fin se enfrentaron a un proceso de evaluación. Antes no había pruebas para los maestros, como ya les mencioné. Entonces ahora, a diferencia del programa de la tecnología educativa, ahora sí tenían que estudiarlo, ahora sí tenían que revisarlo y tenían que